a ir madurando y a formar el carácter de como hijos de Dios, como creyentes. Entonces, el estudio se pretende que lo demos el hermano Mario y un servidor. Vamos a estar ahí con estas enseñanzas y pues que Dios también vaya poniendo ahí en nuestro corazón, ¿verdad? El, el estar atento a lo que va a ir mostrando. Vamos a ir creciendo todos en estas enseñanzas. Muchas veces hemos a lo mejor escuchado las obras de la carne, ¿no? Y de Gálatas 5, y igual las obras del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo, pero queremos profundizar un poquito más en cuanto a la parte más práctica, ¿no? Que pues muchas veces hemos escuchado hermanos que nos llegan a preguntar, ¿no? De ciertas eh, virtudes que así se le conocen, o fruto del Espíritu también, en el cual pues se nos llega a complicar. Nadie los tiene al 100%, pero la intención del Señor es que vayamos madurando en eso, ¿no? Todos. Va a estar un poco ahí, hasta cierto punto confrontativo por todo lo que implica, y pues esperemos que Dios ahí nos vaya guiando. Entonces vamos a orar, ¿no? Para iniciar con este curso, poner el tiempo en manos del Señor, todo el servicio también que Dios ha permitido que lleguemos hasta el día de hoy, ¿no? En esta mañana. Entonces, si gusta ahí acompañarme. Bendito Dios, Padre nuestro, Padre eterno, queremos darte la honra y la gloria a ti, Señor, en esta mañana. Sabemos que todo depende de ti. Aún muchas veces en la semana que hayamos padecido situaciones difíciles, pruebas, Señor, muchas veces disciplinas, nuestro propio pecado, Padre, sabemos que tenemos que estar atentos, y pues muchas veces nuestra torpeza, nuestra indiferencia, Señor, negligencia ante pues el estar con nuestras disciplinas espirituales atentos, practicándolas, pues aún así pues podemos errar, Señor, ofenderte de muchas maneras. Queremos pedirte que limpies eso en nuestros corazones, que nos perdones, Padre, de cualquier pecado que haya en nuestra vida, que hayamos pasado últimamente en estos días o desde la mañana, porque muchas veces iniciamos, Padre, en algún día de nuestra semana con situaciones que pues nuestra propia carne, aunque uno no quiera, Señor, pues dejamos que nos venza ahí en muchas situaciones. Sabemos que algunas son hábitos, Señor, que traemos, son parte muchas veces de nuestra vida, de la cultura que hemos adoptado, Señor, también nosotros durante este desarrollo que hemos tenido, Señor, en cuanto a la edad, a la madurez física, Padre, que vamos aprendiendo de muchas maneras, pero sabemos que, Señor, tú nos vas a ir mostrando que vamos en contra de la cultura de este mundo o de cualquier lugar. Tu palabra, Señor, es universal, tus principios, Señor, en donde se aplican, sin importar país, cultura, Señor, regiones que pueda haber. Te pedimos, Señor, que nos vayas guiando a través de tu Espíritu Santo, que meditemos, Señor, siempre en lo que tú nos vayas llevando a cabo, mostrándonos, Señor, día a día. Y también en esta mañana te pedimos que seas tú el que traiga a nuestros hermanos para que vengan a escuchar tu palabra, para que estemos todos en esa unidad y podemos participar de esa ordenanza que es la cena del Señor. Padre, que nos ayuda a estar recordando ese sacrificio tan grande que hiciste en esa cruz por cada uno de nosotros. Señor, yo te pido también, Señor, para que el servicio que se vaya a dar sea por medio de tu Espíritu Santo, que nos va a ir guiando, que también ayudes al pastor José Luis, que va a compartir la palabra ahí en Cuernavaca, que me ayudes a mí a también compartirla en Ciudad Azteca, Señor, y que se haga tu voluntad, Señor, no la de nosotros, que nos utilices, manteniéndonos siempre humildes, Señor, en todo el servicio que cada uno de nuestros hermanos ofrecen. Sabemos que es una bendición, Señor, un privilegio, y no debemos de sentirnos, Señor,
por encima de nadie ni de nada, sino al contrario, todavía humillarnos más delante de ti. Ponemos todo este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ¿tienen frío? Sí, ha estado haciendo frío, ¿verdad? Decían que ayer y hoy iba a ser los días más fríos. Y bueno, hay que estarnos ahí cuidando. Entonces, regresando a esta enseñanza, virtudes y vicios, lo que les comentaba, pues nos van a ayudar a formar el carácter cristiano, ¿no? Y como tal, pues ahí sabemos que la palabra carácter la hemos escuchado en muchas ocasiones. Una de las formas que vemos ese carácter, pues es cuando se acuña una moneda, ¿no? Que es lo que hacen normalmente la casa de moneda, por ejemplo, aquí en México. Los que tienen monedas, o tenemos monedas que casi no se usan, pues vemos cómo generan esa imagen, ¿no? Del águila o de quien tengan ahí. Entonces lo marcan. De hecho, hay troqueles que tienen un peso impresionante y eso es lo que empiezan a aplastar ahí esa moneda de tal manera que agarre la forma, ¿no? Eso es lo que hacen. Yo en algún tiempo estuve trabajando como tornero y hacíamos troqueles y veíamos el peso impresionante que hacía para formar algún tipo de imagen, ¿no? De carácter ahí. Y era tan peligroso que si alguien metía la mano, pues se las mochaba, ¿no? Era de tener mucho cuidado, mucha atención en toda esta parte porque llegaban a suceder accidentes. Pero lo impresionante es cómo lo generaba, ¿no? La fuerza que imprimía en eso. Y Dios, eso es lo que hace también en nuestra vida, ¿no? Va formando ese carácter. Muchas veces ya lo traemos desde pequeños, que es lo que les decía ahorita, la cultura, nuestras casas, nuestro entorno, muchas veces de ahí se va formando, ¿no? Pero lo que Dios nos ha prometido y lo que Dios ha establecido es que ya somos nuevas criaturas, ¿no? Y por tanto otra vez es borrar eso que ya en algún momento sirvió en ese tiempo, pero ahora para el Señor ya es diferente, ya Él nos va a estar formando a través de eso. Entonces, lo que siempre el mundo hace y todos evitamos, que es el sufrimiento, ¿no? Siempre queremos lo más cómodo, lo más tranquilo, para tomar una medicina, ¿no? En el ejercicio, para bajar de peso, pues queremos bajar rápido, ¿no? Con una pastillita y sin hacer mayor esfuerzo. Y eso pues impide que nos formen nuestro carácter. O sea, hay tantas ilustraciones que podemos poner en ese sentido que es parte de, ¿no? Y ahora en este mundo pues vivimos momentos difíciles, ¿no? Sobre todo moralmente. Hay mucha oscuridad, hay confusión también, y eso ha venido mostrándose a través de la historia, y somos testigos muchos de nosotros, ¿no? De estas épocas que llegamos a estar viviendo, estar observando, han sido excepcionales. Por ejemplo, de mi edad, pues dicen que vivimos cierto tipo de épocas, ¿no? Que nadie los va a volver a vivir. El cambio, por ejemplo, de lo analógico a lo digital, ahorita a la inteligencia artificial, es algo que jóvenes en la actualidad no vivieron, ¿no? Esas épocas. Entonces, vemos cómo ha ido también decreciendo, ¿no? Muchos de nosotros alcanzábamos a todavía jugar en las calles, ¿no? Hasta altas horas de la tarde, de la noche, andábamos ahí corriendo y no pasaba nada hasta cierto punto, ¿no? Sí había ciertas situaciones, pero ahora ya los jóvenes, los niños ya están prácticamente encerrados, ¿no? Más los niños. Ya muchas veces hasta la misma cultura, los padres les dan un dispositivo electrónico al niño para que se entretenga, ¿no? Y no salga a la calle, o no lo saquemos a jugar a un parque, ¿no? Bajo el cuidado de los padres. Eso es lo que se ve en cualquier lugar, ¿no? Los dejamos que anden corriendo, pues aquí corre, ¿no? Sin poner ciertos límites, restricciones, mostrarles cómo debe de ser. De hecho, hay estudios, por ejemplo, que muestran que un niño no debe de pasar más de 2 horas viendo la televisión. ¿Y qué es lo que muchas veces hacemos? Lo sentamos ahí, ¿no? Para que te estés quieto y 5 o 6 horas viendo televisión, ¿no? Entonces, no es algo recomendable y científicamente pues tampoco, ¿no? Entonces, a través de todo este tiempo que ha sido la historia hasta nuestros días, han surgido diferentes ideologías, ¿no? O también filosofías que se le conocen. Y dentro de ellas, el que ahorita se está dando mucho, y a lo mejor lo escuchamos,
en muchos lugares, yo lo he escuchado en muchos lugares, sobre todo aquí en México, es el humanismo, ¿no? Todos dicen que son humanistas, que el humanismo es lo que importa, por encima de y quitando cualquier principio, precepto o tomando en cuenta a Dios. Entonces, eso es lo que marcan esas filosofías, ¿no? El humanismo. Todos se van hacia ese punto. Todo, en cualquier escuela, en cualquier institución, muchas veces dentro de la iglesia también se infiltra lo que es el humanismo. Entonces hay que tener cuidado con eso, por eso la palabra nos lleva a que tengamos ese discernimiento, ¿no? En todo momento identificarlo. Hay otro que se llama el materialismo, ¿no? Que bueno, es algo que a lo mejor estamos acostumbrados a escuchar, todo lo material, qué es lo que más importa, qué es lo que te da felicidad, qué es lo que te va a llevar al éxito y todo lo que se referente al materialismo y todo lo que implica, ¿no? Una casa, un auto, una profesión, o sea, todo lo que hay es eso. Y en la iglesia, pues también, a lo mejor nosotros ya hemos salido o no hemos conocido, gracias al Señor, ese materialismo dentro de la iglesia cristiana evangélica. Y es el evangelio de la prosperidad, o sea, hasta ahí se ha metido. Entonces vemos cómo esas filosofías sí han afectado en muchos sentidos y sobre todo a la iglesia, ¿no? Hay otro que se le dicen el hedonismo, que se le conoce a esta filosofía, ¿no? Que se enfoca principalmente en todo lo placentero, todo lo que me causa placer. Llámese lo que se llama entretenimiento, la parte sexual, o sea, todo la parte también de la comida, o sea, todo eso que me causa placer es lo que se hace, ¿no? Lo que buscan las personas muchas veces. Por eso dicen, pues vive ahorita, porque pues mañana no sabes qué va a pasar, ¿no? Entonces es parte de ese hedonismo, busca nada más el placer, que me satisfaga, que me haga sentir bien y sin importar, ¿no? Que eso es lo que algunos o escuelas psicológicas es lo que hacen, ¿no? Tú no te preocupes, si te haces sentir bien, pues hazlo, ¿no? O sea, no te conflictúes en tu mente, hazlo, ¿no? Continúa haciéndolo, para que no tengas ningún problema en tu vida y no tengas esa ansiedad, esas situaciones que vas pasando durante tu vida, tu infancia, pues tú hazlo, ¿no? O sea, si te reprimieron durante la infancia, no importa, o sea, ahorita hazlo, continúa haciéndolo, ¿no? Y eso se va manejando, por ejemplo, en grupos de autoayuda, eso es lo que enseñan, ¿no? No te reprimas, ya nada más deja de beber, de drogarte, de hacer el otro, pero haz lo que tú quieras, ¿no? O sea, nada más deja de hacer eso y todo lo demás lo puedes hacer. Eso es lo que muchos enseñan malamente. El pragmatismo, que en algún momento lo estudiamos a profundidad, un poco más a profundidad con el pastor José Luis, ¿no? Que en cuestiones rápidas es la practicidad. Se dice, sé pragmático, sé práctico, ¿no? Trata de ser práctico en las cosas. Y pues muchas veces no es que sea malo, pero cuando no tomamos en cuenta a Dios, pues eso es donde ya implica unas situaciones en las cuales como hijos de Dios estamos desviándonos, ¿no? Esto en el contexto como hijos de Dios. En algunas iglesias hay pragmatismo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues generan una serie de ministerios en la iglesia para que sea una manera más rápida de hacer las cosas, ¿no? Sin considerar los principios bíblicos, los mandatos dentro de la iglesia. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado y eso está impregnado muchas veces. Y bueno, hay otros tantos que pudiéramos ahí seguir revisando y pues vemos que también hay otras enseñanzas que traemos que se dice que hacemos o debemos de hacer lo políticamente correcto, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros mostremos hasta cierto punto la verdad, eso es lo que ellos dicen. Y hacerlo políticamente correcto es, hasta cierto punto de verlo de una manera, es como ser un poco hipócrita, ¿no? No estoy de acuerdo, pero lo políticamente correcto es hacer esto, ¿no? Entonces, son normas que se tienen que muchas veces nos obligan a hacerlo y nos conviene, ¿no? En muchas ocasiones hacerlas. Nos conviene, vemos la conveniencia que tenemos para llegar a hacer o adoptar este tipo de filosofías, enseñanzas que hay en el mundo. Muchas veces ni nos damos cuenta, muchas veces ni las conocemos con estos nombres, simplemente las hemos adoptado en nuestra vida, simplemente las seguimos haciendo y sobre todo en la actualidad siendo hijos de Dios. Por eso se menciona en muchos teólogos, muchos predicadores dicen que nosotros como hijos de Dios vamos contra la cultura, ¿no? Contra la cultura en donde estamos desarrollándonos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos rige la palabra de Dios, los principios. Se dice la ética, se le conoce como una ética cristiana, ¿no?
Y también hay diferentes tipos de éticas, la ética moral, la ética cristiana, que esa es la que nosotros vamos a estar viendo en esta clase, ¿no? Van a decir, bueno, ¿por qué tiene que ver con las virtudes y los vicios? Pues sí tiene que ver mucho, porque de ahí va a emanar obviamente esas virtudes que la palabra de Dios nos va mostrando, ¿no? Este fruto del Espíritu, o esos vicios que en realidad se convierten en pecaminosidad, ya en pecados en nuestra vida. Entonces, eso es lo que vemos. Por ejemplo, hay unas virtudes que se le conocen como la caridad o el amor. Esa es una, la bondad, la piedad, por ejemplo, la prudencia. Dentro de los vicios pues, se consideran la ira, ¿no? Pero es parte de las obras de la carne. La envidia, esa es una de ellas, ¿no? Que muchas veces hay. Y si vemos nosotros y hacemos comparativo de ahí de Gálatas 6:5, cuando nos habla del fruto del Espíritu, ¿cuántos son los que nos menciona? 9. ¿Y de las obras de la carne? Como el doble. Si lo vemos ahí, a ver, vamos allá a Gálatas 5, versículos 21. ¿Ya lo tienen? Desde el 20. ¿Cuántas son, Laura? 20 y cosas, dice, semejantes a estas, ¿no? O sea, vemos la diferencia que hay y eso pues emana sabemos muchos de nosotros que es parte del pecado que hay en nosotros. Entonces, bueno, el propósito principalmente ahorita de esta clase es establecer ese fundamento bíblico teológico que va a ser sólido para comprender lo que es esa ética cristiana, y de ahí vamos a ir desarrollando, si Dios lo permite, toda la parte de las virtudes y de los vicios. Entonces, definiendo claramente qué son las virtudes y los vicios desde una revelación bíblica, ¿no? Entonces, ese objetivo, la intención como hijos de Dios es comprender esta ética cristiana que nace del carácter de Dios, no como le hacían los fariseos, ¿verdad? Que ponían cargas en los demás y decían que tenían que cumplir ciertos reglamentos que ellos establecían. Eso se llama moralismo, ¿no? También se le conoce. Que esa es la confusión, muchas veces dicen, es que debe ser moral o ético. Bueno, ahorita vamos a ver lo que es ético. Y lo moral que vemos que mucha gente tiene aparentemente, o si lo llegan a tener, sí, también podríamos manejarlo como un legalismo, ¿no? Dentro del contexto cristiano, ¿no? Pero allá afuera mucha gente es moralmente más alta o elevada que nosotros. Pero ¿cuál es la intención que muchas veces ellos buscan, ¿no? Que eso es diferente y esa es la pauta que marca en cuanto a la ética cristiana. ¿Sale? Entonces la ética cristiana, si podemos, o más bien la palabra ética, si podemos definirlo, es una disciplina, ¿no? Es una rama del saber o sistema relacionado al estudio de lo que es bueno, que son las virtudes, y de lo que es malo, que ahí son los vicios. Entonces eso es lo que es la ética, como tal, ¿no? Esa palabra, eso es una disciplina. Es una rama del saber para identificar lo que es bueno y es malo. Y muchos sabemos que lo conocen, ¿no? Siendo hijos de Dios o no siendo hijos de Dios, conocen. De hecho, en Romanos menciona Pablo, bueno, Dios a través de Pablo, que todos tenemos una conciencia y que de ahí marca, que nos hace ver que existe Dios y lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Unos a lo mejor más deforme que otra, pero tienen esa conciencia. Desde pequeño siempre se ha tenido y se ha mostrado, ¿no? Aunque muchas veces dicen que no es necesario que nos enseñen lo que es bueno y malo, ya nuestra conciencia nos empieza a reclamar, ¿no? A mostrar ahí. Entonces, eso todo el mundo lo tiene, esa conciencia. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, la ética es importante porque nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo, ¿no? De hecho, filosóficamente, que eso es lo que manejan muchos filósofos, es la ética, ¿no? ¿Vale? Y existen varios tipos de ética, que es lo que mencionaba, la ética como la filosofía o ética filosófica, que es lo que se enfocan a la razón, que eso es lo que hacen los filósofos, enfocarse a lo que es razonable,
básicamente, o sea, utilizan mucho su razón, ¿no? A ver, voy a pensar si esto me conviene, no me conviene, pero con base en ellos, no en Dios, sino qué es lo que me conviene a mí, ¿no? Eso es lo que hacen filosóficamente, dicen, estoy filosofando, ¿no? Estoy pensando ahí en la inmortalidad del cangrejo, como se dice coloquialmente. Hay otra que sí es teológica, pero no hace referencia al cristianismo, sino a toda la rama de religiones que hay, ¿no? Por ejemplo, los católicos, ellos manejan mucho las virtudes y los vicios, pero ellos dicen que esas virtudes, sobre todo las virtudes, son obras que el hombre tiene que hacer, que tiene que realizar. Más la gracia de Dios, ¿eh? O sea, vean cómo lo ponen. Obras que el hombre, tú como católico cristiano, debes de realizar, debes esforzarte en hacer, fíjense, debes esforzarse en hacer, pero también va acompañado de la gracia de Dios. Y nosotros como hijos de Dios, ¿qué es lo que definimos primeramente, ¿no? Nosotros participamos en algunas situaciones, sabemos que en la salvación no participamos, ¿no? Pero en cuanto a lo demás, ¿hacemos algo nosotros? Es una consecuencia, exactamente, y lo que dice eh, Samuel, el Espíritu Santo es el que nos lleva, a nosotros no. Sí, Magda, perdón. Ok. Sí, son las preguntas que siempre nos hacemos, ¿no? Y muchas veces dentro de esas preguntas viene la respuesta. Y lo que ahorita dijeron los hermanos es parte de, y lo que se trata de este curso es hacernos ver el por qué estamos cayendo en esas situaciones. No va a ser de una manera perfecta, porque no, pero hasta por experiencia propia podríamos decir que cuando ya tenemos ese conocimiento
mentalmente, ¿no? Porque muchas veces eso no lo llevamos a la práctica. Ya tenemos el por qué, ¿no? El por qué muchas veces estoy pecando, y dices, pues sí, ya sé por qué, ¿no? Pero ya en la práctica no lo hacemos. Y la verdad es que eso es egoísmo puro en nuestras vidas. Porque cuando nos ponemos a reflexionar realmente la palabra, que eso es lo que nos va a llevar todo esto, a reflexionar, es lo que, por ejemplo, yo platico con mi esposa, con mi hija, nadie nos enseña, ni aún en las escuelas, o en las escuelas pocos maestros, a reflexionar en las cosas, a meditar exactamente en su palabra. O sea, no lo meditamos, hacemos las cosas por hacerlos, y eso es lo que decíamos, ya traemos esa enseñanza, o esa ética cultural de nuestra casa, y nosotros debemos de ir reflexionando poco a poco, ¿no? De nuestra casa, qué es lo que me enseñaron, ¿no? En el cual ahora, como decían, ya somos una nueva criatura, ya tenemos el fruto del Espíritu, ya tenemos el Espíritu Santo, como dice Primera de Juan. Y Primera de Juan decía, mis mandamientos, igual Juan, no son difíciles, ¿no? No son una carga, o sea, él lo está diciendo que no es difícil, simplemente es nuestro ego, nuestra rebeldía por seguir haciendo las cosas, porque la realidad, si nos ponemos a reflexionar, cuando nosotros cometemos un pecado, en ese momento hubo una satisfacción del pecado que cometimos nosotros, sea cual sea. Pero la verdad es de que a quién le gusta que le digan, estás disfrutando de este pecado. No, pues más ya siendo hijos de Dios, ¿no? No, ¿cómo? La verdad es que lo disfrutamos. Y cuando nos damos cuenta precisamente de que lo estoy disfrutando, es donde debemos de humillarnos más. Y no queremos confrontarnos, decir, pues sí, lo estoy disfrutando, esa es la realidad, yo pequé porque lo disfruté. Y entonces es lo que decíamos, que esa es la filosofía, empiezas a razonar, no, pero pues es que pues yo caí, ¿no? Porque pues yo estaba bien y me hizo enojar tal persona, o sea, buscamos evadir nuestra responsabilidad, porque a final de cuentas todo llega en la mente, eso es lo que nos enseñan. Muchos autores, por ejemplo, Miguel Núñez tiene un libro específicamente de esto, de ética cristiana, y se lo recomiendo, está bueno, y habla de eso, ¿no? Todo empieza en la mente, el pecado todo empieza en la mente, o sea, no llega así de repente, no lo cometemos porque sí, sino siempre llega en la mente, y no lo paramos, lo disfrutamos nosotros mismos, ¿no? Esa es una realidad. Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos disfrutando, imagínate que llegue yo con el pastor o con oye hermano, es que pequé y la verdad es que lo estuve disfrutando. Bueno, una reacción del que me está escuchando decir, pues pecador, ¿no? Incircunciso, casi. Pero cuando estamos atentos es ver realmente qué está sucediendo en ese momento de nuestra vida, poner los pensamientos cautivos. O sea, todos reflexionemos la última vez que pecamos, el que sea. Que reflexionemos en eso. ¿Qué pasó primeramente en nuestra mente? Por eso dice en Romanos 12:1-2, ¿quién tiene Romanos 12:1-2? Que me ayude. ¿Algún cristiano ahí que nos quiera ayudar? Exactamente, es renovar nuestro entendimiento. Pablo decía, ¿no? Que todo lo que él había aprendido, que todo lo que él se consideraba superior, que decía, lo tomo por basura, ¿no? En algún momento alguien nos enseñaba, decía, todo tu aprendizaje que traías de la escuela, por muy bueno que pudo haber sido, deséchalo, tíralo. Y empieza a llenarte de la palabra de Dios, que ella vaya transformando tu pensamiento. No queremos, la verdad es que no queremos hacerlo. Una ilustración, y eso siendo hijos de Dios. Hace años, en un trabajo, yo trabajaba en el gobierno, y yo manejaba proveedores. Muchos de ellos llegaban a ofrecerme cosas, ¿no? Decían, uno de ellos me dijo, hay una licitación, si tú me haces que gane, yo te doy una pantalla de televisión. En ese tiempo eran las LCD, eran muy padres, ¿no? Estaba atravesando una situación económica difícil, y pues sí es tentador, ¿no? Y me justifiqué, dije, ya llevo tiempo pidiendo sueldo, no me lo dan, me están ofreciendo esto, pues la vendo, ¿no? Y pues doy una ofrenda para la iglesia. Entonces, o sea, vean, o sea, eso es lo que no nos ponemos a reflexionar, ¿no? Dije, no, pues sí. Cualquiera, ¿no?
narco, quien sea, lo hacemos. O sea, por eso decimos, lo dejamos pasar por alto, no reflexionamos, nuestras capacidades no lo han hecho, ¿no? Nuestra cultura muchas veces. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues que gracias a Dios, Dios me mostró que no. Dije, no, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, porque aparte sabían que era cristiano, entonces imagínense, no consideré nada de eso en ese pensamiento que yo tuve en ese momento. Entonces era ofender a Dios, un mal testimonio que estaba dando, pero mi pensamiento fue justificarme, estaba yo racionalizando y justificando obviamente el por qué debía de aceptarlo. Entonces ahí esa es la respuesta, Magda. Esa es la realidad, de veras, o sea, no nos gusta decirlo, no podemos decirlo. Decía un pastor hace tiempo, bueno, manejaba cierta enseñanza, pero entre una que otra verdad, decía, cuando mientas, dile a tu hermano, te acabo de mentir. Lo hacía en la intención de que evitaras mentir, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros, cuando echamos una mentira, le decimos al hermano, ¿sabes qué? Te mentí. ¿Lo han hecho? Bueno, dice Jacqueline que ella sí. A lo mejor con mi familia sí, ¿no? Pero con otras personas. Entonces ahí es donde vemos, y como ven, siempre hacemos un lado a Dios. Hacemos un lado a Dios en cualquier situación. Simplemente cuando en nuestras oraciones vemos dónde está Dios puesto en una oración, en nuestras oraciones. Su palabra, y exactamente es eso. Y nos habla siempre a través de evitar el pecado, ¿no? Primera de Juan habla 2, 3 veces de evitar el pecado y nos muestra. De hecho, hay una prédica que creo de ahí de Primera de Juan de lo que implicaba eso, el pecado desde Caín con Abel, ¿no? O sea, y muchas veces no lo reflexionamos. Decía Miguel Núñez, estoy retomando ahí lo que él mencionaba, muchas veces escuchamos una prédica, una serie de ideas, una serie de principios, una serie de aplicaciones prácticas y salimos y ya se nos olvidaron. Dice, por lo menos agarra una, dice, toma una, no te esfuerces más, toma una y esa medítala toda la semana. Déjame ahí, Samuel, tantito, hermano. Uh-huh. Ese es exactamente lo que debemos nosotros, y esa es parte de esto que nos enseña, y nos cuesta trabajo porque no lo reflexionamos, de verdad no lo meditamos. Y eso es lo que no meditamos, lo que dice Samuel. Realmente el daño o la ofensa que estamos haciendo delante de Dios en nuestro pecado. O sea, la ofensa que estamos, no lo reflexionamos. Contristas exactamente al Espíritu. Y ahora, para evitar eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar expuestos a la palabra de Dios constantemente. Esa es la única manera, estar expuestos a la palabra de Dios, que si dicen son nuestras disciplinas espirituales, ¿no? La oración, y ahora todo eso, esas disciplinas implican muchas cosas, ¿no? La oración, la palabra nos enseñan que debemos de orar adecuadamente, ¿no? Como dice también Santiago, o sea, piden, pero para sus placeres muchas veces pedimos. ¿Se acuerdan, bueno, los que estamos en la oración, el libro de Orando la Biblia? ¿Qué nos mandaba hacer? Que oráramos, por eso dice la palabra de Dios, que agarráramos un versículo de un salmo y oráramos sobre ese versículo, y que si nuestra mente se desviaba
Estaba orando, no sé, hablaba el salmo de la palabra de Dios, ¿no? Señor, gracias te doy por la palabra que me has dado, porque me limpia, me santifica. Sin ella no hubiera podido conocer tus principios. O sea, esa es la oración que pide Dios en cuanto a su palabra, ¿no? Sí, Señor, pero también para el hermano, para que él lo entienda, para que ella lo... Ya me desvié de mi oración. Científicamente está comprobado que nosotros no podemos tener un pensamiento más allá, creo, de 5 minutos, un solo pensamiento. Son alrededor de 5 o 6 mil pensamientos que hay en un lapso de un día más o menos. Ustedes siéntense 5 minutos en su casa y traten de mantener un solo pensamiento. Sea Dios. Creo que sobre todo las mujeres siempre que tienen más esa facilidad de hacer muchas cosas, ya se brincaron aquí, ya se brincaron allá. Un hombre como que es un poquito más así, como caballito, ¿no? Pero aún así se nos va la... Estoy orando en una cosa y ya estoy pensando en mi trabajo, ya estoy pensando. Entonces, ese libro nos enseña eso, ¿no? Cómo orar. Y eso es lo que muchas veces no hacemos. Y ese libro es muy práctico, porque te dice, si no avanzas, si no has hecho esta tarea, no pases a la siguiente lección. Uh -huh. Precisamente por eso ese libro nos gustó, al pastor y a mí, que lo estudiamos, porque eso es lo que hace. Si se acuerdan, dice, no trates de ajá, el versículo, simplemente lo que te diga, y es un versículo nada más, no toda la lectura, dice, ese versículo, por eso nos empieza a hacer, para que nuestra mente se empiece a acostumbrar. Dice, y no trates de interpretar el versículo, ¿no? El Señor es mi pastor, ¿qué quiere decir? No, no, el Señor es mi pastor, y ya desde ahí te, te jales, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Qué dice el griego y el hebreo más si ya tiene seminario o algo así, ¿no? ¿Qué dice teológicamente? No, 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 o sea, lo que dice el versículo. Es, es tan sencillo en ese sentido, pero nuestra mente es muy difícil, ¿no? Otra vez.
Entonces, de ahí es donde regresamos a eso, ¿no? Ver esos principios, la practicidad de la palabra en la oración. Ponemos, por ejemplo, eso de la oración, ¿no? Que eso es lo que son parte de las disciplinas espirituales, y lo mismo es la lectura, ¿no? Que es lo que incluye, el que nada más decimos, tengo un plan de lectura y tengo que cumplirlo, ¿no? Hay que sentarnos, y aunque sea un versículo, pero meditar en él, ¿no? Ver realmente lo que el Señor ahí nos está mostrando. Igual lo que decíamos al principio en una enseñanza, pues llevarnos por lo menos una idea, ¿no? Y esa meditarla, ¿no? Entonces, tenía la intención de terminar esto hoy, pero ya veo que no, ya tengo tiempo. Vamos a dar una definición de lo que es la ética bíblica, sí, la ética cristiana bíblica. Número 2 es teocéntrica, ¿no? Eso está enfocada en Dios, y eso es lo que vamos ahorita a dar esas definiciones. Esta clase, o a lo mejor en 2 la damos, va a ser un poco más teórico en este sentido, y algunas cosas técnicas, voy a tratar de no darlas tan técnicas, tan teológicas, para que podamos entenderlas, ¿no? Porque muchas veces se nos complica. Es revelacional y renditiva, o sea, Dios define el bien, la Escritura lo revela. Entonces por eso dice que la ética cristiana es teocéntrica, es decir, Dios es el que está definiendo el bien, ¿no? Así tanto el bien como el mal, sabe lo que es el pecado. Es revelacional, es la Escritura, lo revela, Dios dejó la Escritura para que nos revele a nosotros, ¿no? Y es renditiva porque el Espíritu Santo lo produce en la vida del creyente. Entonces, si vemos, podemos decir que esa es parte de la ética cristiana, ¿no? Dios define lo que es el bien, no el mundo, porque eso es lo que veíamos muchas veces, ese tipo de éticas cultural las definen ellos, dependiendo en el país, ¿no? En donde estén. El otro día también un hermano decía, es que esto es cultural, no es cultural, o bueno, en ese país ya lo adoptaron, ¿no? Esa manera de vivir, esa manera, esos principios que llevan a cabo. En tu familia ya adoptaste unos principios, ahora pregúntate si son bajo la palabra de Dios. Y a lo mejor no son malos, pero hay que ver si son bajo la palabra de Dios. Platicaba, mi esposa tiene una amiga, y algunos creo les hemos platicado, algunos hermanos, vive en Canadá, y ahí está su hija. Y nos decía que ella ya tiene un novio, ya se van a casar, pero ahí en ese país, no sé si en esa región, en ese estado, les piden que para casarse vivan un año juntos y que lleven testigos después del año, ¿no? Pero eso es parte de su cultura, que dice la palabra de Dios, ¿no? Pues si viven juntos es porque van a estar fornicando, ¿no? Esa es la realidad, esa es la palabra correcta. Ni modo que van a estar cada quien en su camita, ¿verdad? Siendo novios, o sea, y más si saben que ya se van a casar. Pero esa es su cultura, y tú dices, es que es su cultura, hay que respetarla. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Por eso nosotros vamos en contra de la cultura, y no es irlos a enjuiciarlos, ¿no? Cochinos pecadores que están haciendo, yo no voy a aceptar eso. A lo mejor si yo vivo en ese país, me voy a vivir y eso me exigen, ¿qué dice la palabra de Dios, no? ¿Qué voy a hacer? ¿Hacerle caso a los hombres o a Dios? ¿No? Y hay un riesgo, o sea, eso es lo que debemos, pero vemos cómo ellos definen su propia ética, su propio bien y el mal, ellos lo definen. Y aquí vemos que la ética cristiana, Dios es el que define ese bien, esos principios. Por eso vemos, y sin afán, con mucho cuidado quiero decirlo, manejarlo, vemos en la actualidad muchas filosofías, muchas ideologías, ¿no? Los de LGTB, por ejemplo, que dicen ahora, tienes que respetarlo, ¿no? Y que muchos decimos, pues se respeta, y sí hay un cierto respeto, ¿no? Pero, ¿bajo qué principios de Dios, no? Y ahí necesitamos mucha sabiduría para manejarlo, ¿eh? O sea, no nada más es aventarlo así, con principios bíblicos y versículos bíblicos, mucha sabiduría para hacerlo. Pero no van a hacer que yo participe, ¿no? Por ejemplo, de eso. Y como esas hay muchas, ahora se maneja mucho la santería, que es lo que tú respetas, ¿no? Manéjalo. Y hay mucho respeto para todo. Pero lo está definiendo ¿quién? El hombre, el bien y el mal, no Dios. Y eso es lo que Dios quiere cambiarnos. Por eso muchas veces decimos, ¿por qué caigo en esta situación? Porque todavía lo traes ese carácter marcado en tu corazón de que quieres seguir haciendo eso. Y lo que quiere Dios ahora es limpiar, no con legalismo, como decía Efraín, ni con moralismo. No son reglas, ¿no? La ética cristiana no son reglas. Lo que debo y lo que no debo de hacer. No.
no es eso. Un cristiano no se va en lo que debo y no debo de hacer. Sí, lo que hay que considerar ahí, algo muy importante que muchas veces se nos olvida es, número uno, ellos no son cristianos y muchas veces pedimos que actúen como hijos de Dios. Es imposible. Número dos, necesitamos tener mucha sabiduría para exactamente muchas veces no ser ni piedra de tropiezo, ¿no? O sea, la diferencia, la línea delgada entre hablar con amor y la verdad a una persona, pues hay que ver en qué momento. Por eso necesitamos orar, hasta para eso. De hecho, cuando hay una clase de evangelismo, lo que te dicen, no nada más es, ya vi al hermano, lo voy a evangelizar, o bueno, otra persona, ¿no? No es hermano. A mi compadre, ¿no? Tienes que orar previamente, no llegar nada más así como, así coloquialmente como el borras y ya te vengo a evangelizar. Aunque tú digas la palabra una verdad, tienes que orar antes. Tienes que orar antes, prepararte, ¿para qué? Para que Dios vaya transformando el corazón de esa persona más si ya tienes enfocado a alguien. Cuando muchas veces se te presenta la oportunidad, pues ahí Dios yo creo ya trabajó antes, ¿no? Y esa es parte de nuestra oración, que vaya preparando siempre ese terreno, siempre a las personas que en el momento en que ellos nos pidan, nos demanden algo, es decirle, ¿no? No es llegar nada más así, como muchos evangelistas lo hacen y a lo mejor no es malo. Llegan a una plaza y a ver, júntense porque les voy a predicar que todos son pecadores, ¿no? O sea, está bien lo que quieren hacer, pero a lo mejor no es la manera adecuada, ¿no? Y eso no implica que esté siendo cobarde al predicar el evangelio, sino esperar la oportunidad adecuada. Por eso se necesita mucha sabiduría en ese sentido, y eso es lo que nos da la palabra de Dios, nos va a ir dando, o sea, más llenando el depósito a través de la palabra para el momento en que prediquemos, esos versículos salgan a la luz ante ellos, ¿no? Entonces, esa es la definición de ética cristiana, y es lo que le decía, no es seguir una lista de reglas que podemos cotejar día a día o hacer día a día, es pensar mucho y cuidadosamente acerca de lo que significa ser un seguidor de Cristo en las decisiones diarias. Eso es lo que debemos, que muchas veces no meditamos, ¿no? Soy seguidor de Cristo, o sea, soy un hijo de Dios, estoy pensando en mis decisiones diarias, hasta la más sencilla. Por eso decimos, actuamos de una manera automática, como cuando me levanto y sé que voy a bañarme y me pongo los calcetines y luego el pantalón o como me vista, ¿no? O sea, ya lo hago de una manera automática. Ya no es necesario que vea un manualita, ahora me voy a tener que poner esto, ¿no? Ya lo hago. Y muchas veces estamos acostumbrados a eso, en esas decisiones que tomamos muchas veces simples. ¿Mm? Por eso digo, hay que meditar. Nosotros cuántas veces hemos tomado decisiones así de sencillas, sin ni siquiera consultar a Dios rápido, ¿no? Señor, ¿qué hago con esto, no? Guíame, ¿no? Muchas veces. O sea, por lo menos pedir ese consejo delante de Dios. Sí, sí, Efraín. Uh-huh. Sí, porque lo estás tomando en cuenta, ¿no? Estás tomando en cuenta al Señor en todo momento. Y lo que hacemos más si ya somos maduros, entre comillas, ¿no? Por lo menos de edad, pues que decimos, pues yo tomo mis propias decisiones, ¿no? No estamos siendo humildes, que eso es otra de las virtudes que vamos a ver a dónde implica esa humildad, ¿no? Hasta dónde nos lleva el ser humildes, el humillarnos delante de Dios, porque estamos mostrando que dependemos totalmente de Él. ¿Okay? Entonces esa es parte, ¿no? Tenemos que pensar mucho, meditar mucho y cuidadosamente acerca de lo que significa ser un seguidor de Cristo, que muchas veces no lo hacemos.
un seguidor de Cristo en todas las decisiones diarias, que también es lo que decía ahorita el hermano, en esos mínimos detalles. Entonces no se enfoca la ética cristiana a cumplimiento de una serie de normas, ¿no?, que muchas veces tienen mandatos bíblicos solamente, y el rechazo muchas veces de esas normas o mandatos bíblicos. Aunque vivir éticamente requiere que nos conduzcamos conforme a esos principios, porque sí nos van a conducir, es obedecer la palabra de Dios, lo que nos lleva es a entender lo que verdaderamente implica ser ese discípulo, que podamos honrarlo aún en esas pequeñas decisiones cotidianas. El hermano aquí vino a leer mi nota, que es lo que decía, esas cosas, esas pequeñas cosas cotidianas, ¿sí?, que muchas veces dejamos pasar por alto. Y estamos, por eso digo, tan acostumbrados, ya tan marcado en nuestra manera de ser, que lo seguimos haciendo, ¿no? Y en todos sentidos. Simplemente, ¿cuándo fue la última vez que alguien hizo berrinche? Ponte a pensar si tenías razón o no, y ponlo bajo la palabra de Dios. ¿Qué principios te dicen de la palabra de Dios por el cual no tenías que hacer berrinche? Aún a lo mejor si te hicieron, era válido que tú estuvieras enojado, ¿no? Aún, ¿no? Hace tiempo un pastor enseñaba que en el seminario, dice, conmigo vienen matrimonios, están peleados, y dice, es que ese se debe de someter, y es que este debe de amarme, y empiezan ahí, y ya no lo quiero, y estoy enojado, y dice, bueno, pues, ¿qué te manda hacer la palabra de Dios? Pues perdonar las ofensas. No, sí, pero es que usted no la conoce, parece mi enemigo. ¿Qué te manda el Señor? Perdona a uno a tus enemigos, ¿no? Entonces, ahí está claro en la palabra de Dios, simplemente nosotros, como no la estudiamos, no la conocemos, no sabemos los principios, y aunque muchas veces lo sabemos, hacemos un lado a Dios. Tú no te metas en esta relación, es mi esposa y yo. ¿Cómo qué, perdón? Exactamente, que eso es parte de los vicios que vamos a ver a profundidad. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya tengo también que retirarme. Hermanos, vamos a continuar la otra clase y ya terminar esto, para ver esos fundamentos bíblicos de la ética cristiana, que ya vimos parte de lo que es teocéntrico, que es Dios como norma moral, lo que es revelacional, que es la palabra de Dios, ¿no?, que ha dejado y que nos está revelando. Y pues obviamente la gracia como motivación, que es lo que decíamos, el Espíritu Santo ya en nosotros, y algunos versículos ahí bíblicos, ¿vale? Y ya vamos a ver lo que son definiciones de las virtudes bíblicamente, de lo que es también los vicios bíblicamente, y bueno, algunas aplicaciones ahí para nosotros referente a eso, y si Dios quiere vamos a empezar, yo creo en 15 días ya con cada uno de ellos, ¿no?, estilo desarrollando para que nos vaya mostrando. Entonces, de lo que hay ahorita aprendido, hermano, nada más tome algo uno, hay que llevarnos esa enseñanza que me quedó muy marcada de Miguel Núñez. Nada más una cosa, o sea, no necesitas aprender todo el sermón, toda la enseñanza, uno que te haya movido, y medítalo durante la semana. Entonces, que nos vayamos meditando por lo menos en una cosa, para que Dios vaya transformando nuestra vida, quitando todo el orgullo. Ahorita ya salieron varias cosas, ¿no? Nuestro orgullo, no razonamos bien, no meditamos bien en su palabra, no oramos adecuadamente, ¿no? Exactamente, el egoísmo, parte de pereza, eso es parte de los vicios, ya los están diciendo, y ahí vamos a profundizar desde dónde vienen. Todo obviamente es parte de nuestro pecado, ¿no? ¿Sale? Pues vamos a terminar orando, hermanos. Bendito Dios, Señor nuestro, queremos darte la honra y la gloria a ti, pero también agradecerte, Padre, que nos has permitido iniciar con este curso. Sabemos que nos va a confrontar mucho, eso es bueno para nosotros, y no solamente para las bendiciones que tú vas a traer, sino para que transformen nuestro carácter, Señor, porque de eso se trata, que transformen nuestro carácter, Señor, que sea para honrarte a ti, para glorificarte, dar un testimonio adecuado, poder alcanzar, Señor, muchas veces con nuestra vida que nos has permitido servirte a aquellos que no conocen de tu palabra, ser esa diferencia, Padre, entre aquellos que pues aún están perdidos, no para sentirnos más ni por encima de ellos, pero sí, Señor, para que ellos puedan ver esa luz a través de nosotros, que nos utilices como esos instrumentos únicamente, ser sal en esta tierra, Señor, y que pues nosotros estemos
menguando cada día para que tú seas el que resplandezca a todos a través de tu palabra. Señor, que cada uno de nuestros hermanos también estemos dispuestos a terminarlo, estar humildes, Señor, y receptivos a tu palabra, que no lo tomemos de una manera agresiva, Padre, sino que es tu palabra la que nos va a estar transformando. Va a haber fuertes dudas, Señor, quizás en todo esto, pero sabemos que tú vas a ir aclarándolas a través de tu Espíritu. Tú eres el único que nos puede llevar, Señor, nos puede dar luz y nos puede estar guiando, Señor. Somos imperfectos, Padre, y queremos reconocerlo delante de ti, pero queremos ser lo más obedientes posibles a lo que tú nos mandes, Señor, durante este tiempo que vamos a estar y durante la vida que también nos vas a permitir estar en este mundo. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Esas dudas, ya sea que se las ampliemos más o nos confundamos mutuamente.